Bendiciones, chicas Semoná y todos aquellos que estén al alcance de esta grabación. Qué maravilloso es el Señor que nos permitió realizar este viaje para conocer más a fondo la vida de Saúl, de Samuel, la vida del rey David. Y hoy concluimos esta unidad, esta sección, trabajando el tema, el fracaso de un líder. Y este estudio bíblico fue preparado por una de nuestras chicas Semoná, la hermana Litzia Licea, y la base bíblica se encuentra en Primera de Samuel 31, que es el último capítulo de este libro, Primero de Samuel. Ella nos trae este pensamiento de este autor y pastor norteamericano llamado John C. Maxwell, que dice, un líder fracasa cuando deja de escuchar, deja de aprender y deja de servir. Repito, un líder fracasa cuando deja de escuchar, deja de aprender y deja de servir. Hemos visto a través de todos estos estudios que hemos realizado de Primera de Samuel la trayectoria de este hombre que se llamó Saúl. Un hombre que en sus inicios fue del agrado de Dios, contaba con unos atributos espirituales y físicos extraordinarios, pero con el paso del tiempo dejó de escuchar y aprender, como nos lo planteó este autor John C. Maxwell. Pero lo más importante, también dejó de servir tanto a Dios, que lo había colocado con el privilegio de ser el primer rey de Israel, y de servir a su pueblo. Saúl es un ejemplo claro y triste de cómo un liderazgo mal enfocado puede terminar en tragedia espiritual y personal. A continuación vamos a resaltar aquellos aspectos que fueron los que marcaron la vida de Saúl desde su elección como el primer rey de Israel hasta su caída. Si regresamos a Primera de Samuel, el capítulo 9, los versículos 1 y 2 y el 17, vemos que Saúl fue llamado con un propósito, pero lamentablemente no tenía el carácter ni dedicó tiempo para cultivar el carácter necesario para ser un buen rey. Recordemos cuando fue elegido por Dios y fue ungido por Samuel, que fue una historia preciosa, cuando se le perdieron las asnas de su papá y el profeta vidente lo vio y el Señor le demostró que sería el primer de Israel. La Biblia dice que él contaba con un buen porte, era un muchacho guapo, tenía buena presencia, era bien impresionante a la vista, era muy alto, tenía habilidades físicas también de fuerza, de valentía, pero lamentablemente su carácter no estaba maduro para ese tipo de liderazgo, el carácter que se refería. A él le faltaba una base espiritual sólida. Y podríamos decir, mira, pero él pudo haber cultivado eso, como lo hizo David, pero no, él no lo hizo. Y podríamos hacernos esta pregunta, ¿cuál es la diferencia entre tener talento y tener carácter? Pues mira, talento son esas habilidades que Dios nos ha dado, que nosotros las podemos desarrollar también, pero el carácter es la fibra moral. Entonces, el carácter es lo que sostiene las habilidades. Una persona con muchas habilidades, con mucho carisma, como en el caso de este hombre Saúl, al no tener el carácter, no tiene el apoyo para poder sustentar ese propósito y esa encomienda que la vida le hace, o en el caso de Saúl, que Dios se lo requirió. No tenía el carácter para sustentar ese carisma y esas habilidades. Es que el liderazgo comienza en el corazón, no en la apariencia. Y muchas veces nos confundimos, y esto pasa mucho en la política. Pasa mucho, la gente se impresiona con el carisma del político, pero no hay que ver la fibra moral de esa persona. Y lamentablemente esto le faltó a Saúl. Luego vemos que la inseguridad lo llevó a tomar muy malas decisiones. Y repasamos Primera de Samuel 10, los versículos del 20 al 24, y Primera de Samuel 13, del 7 al 14, que son lecciones que ya ofrecimos. Sencillamente estamos dando, la hermana Lizzie nos hace, Lizzie, prepara este estudio y nos hace este recuento para ver por qué fracasó este líder. Mira,
de verdad que este era un hombre bien inseguro, bien inseguro. Cuando fue elegido, la Biblia dice que él se escondió. Él no, que se escondió en el bagaje. Él no quería que lo reconocieran. Él no quería que lo reconocieran. Estaba lleno de inseguridad. También, cuando la gente como que lo criticó, porque recuerden que él era de Benjamín, que era la tribu menor, y entonces en esta tribu tenía cierto complejo de que era una tribu menor. Y cuando unas personas hicieron comentarios negativos de que por qué él había sido elegido rey, él disimuló, pero aquel comentario yo sé que le hizo daño, porque lamentablemente Saúl vivió pendiente a la opinión que tenían de él y eso le causó tantos y tantos problemas. También en Primera de Samuel 13 del 7 al 14 vemos cómo usurpó el lugar de Samuel al ofrecer sacrificios. Entonces, la excusa que él puso, no, es que el pueblo se me desertaba, o sea, yo recibí una presión bien fuerte del pueblo. No, 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 esa no era la excusa. Él tenía que esperar a Samuel para ofrecer los sacrificios en aquel momento, no podía hacerlos. Y vemos un hombre que se autojustificaba, que no se confrontaba a sus errores y que vivía muy pendiente a la opinión pública, a la opinión que se tenía de él. Saúl temía más, como te dije ahora, a la opinión pública que al mismo Dios. Y en este caso actuó fuera de su rol, él no podía hacer eso, buscando controlar lo espiritual con métodos humanos. Jamás, jamás se puede hacer eso. Un líder siempre debe buscar la aprobación divina antes que la aprobación humana. Si Saúl hubiese hecho eso, no hubiera terminado como terminó. Porque sabes algo, la desobediencia parcial es igual a desobediencia total. O sea, no podemos desobedecer parcialmente por pedacitos, no. Si desobedecemos un pedacito, ya estamos cayendo en una desobediencia total. Te repito, desobediencia parcial es lo mismo que desobediencia total. Y eso lo vemos en Primera de Samuel 15, del 1 al 23. Dios le ordena a destruir a Amalek, esta tribu que atacó al pueblo de Israel cuando iban al desierto. Eso lo vimos en Éxodo 17 y vemos que los atacaron a traición y fue algo bien triste. Y entonces Dios le da esta orden, como siempre les hemos dicho. Nosotros a la mentalidad moderna no podemos entender este tipo de orden, pero tenemos que ubicarnos en el contexto histórico. Era la supervivencia de estas personas. Y entonces Saúl, la orden era destruir a esos enemigos porque era la lucha por la desobediencia, por la supervivencia, disculpen. Saúl desobedece y guarda lo mejor del botín, eso lo dice el versículo 21, y justifica su acción. Eso es el problema con Saúl, que justifica su acción, pero no se arrepiente de corazón. Entonces, Saúl lo confronta con esta frase que es icónica, emblemática, y le dice en el versículo 22, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Él tenía que obedecer, porque la excusa que él le puso fue, no, no, yo guardé todos los animales lo mejor para ofrecerlos en sacrificio, pero le perdonó la vida a aquel rey amalecita, que era la orden del Señor, que vuelvo y te digo, nosotros no lo entendemos, pero si nos ubicamos en tiempo y espacio, era la lucha por la sobrevivencia. Y Saúl desobedeció una orden clara de Dios y el problema es que trató de justificarse porque su corazón estaba más enfocado en la aprobación pública que en la obediencia. Entonces, lamentablemente viene la sentencia. Samuel le dice, por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Qué doloroso, qué doloroso. Un líder fracasa cuando racionaliza su desobediencia. ¿Qué es eso de racionalizar? Pues mira, comenzar a justificarnos. No, porque es que anteriormente el pueblo se me desertaba y yo tuve que ofrecer sacrificio. Pues ahora, no, no, porque yo vi las ovejitas bien gorditas y bien bonitas. Mira, y podíamos entonces utilizarlas para sacrificio. Esa no era la orden del Señor. Saúl también tuvo fracaso porque él fue una persona que se desarrolló en él
un celo enfermizo y la comparación con David. Y entonces esas dos cosas, celos y comparación, es igual a enemigos del liderazgo saludable. Un líder que tiene celos y que se compara con otros no va a tener éxito. Y vimos en Primera de Samuel 18 del 6 al 9 y en Primera de Samuel 19 del 1 al 2. Mira, Saúl se volvió celoso de David y en vez de alegrarse del éxito de David, Saúl se llenó de celos y de envidia. ¿Se acuerdan? Porque las mujeres gritaban, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Él se puso malo, de verdad que hasta enloqueció. Al compararse con David, eso lo llevó al odio y a la persecución, porque eso lo discutimos. David estuvo años por los montes, por las cuevas, en el desierto, huyendo a este hombre que quería matarlo. No era solamente apresarlo, quería matarlo. Mira, en vez de convertirse en mentor de David, de este hombre que lo amaba, que lo respetaba, que lo honraba, él se pudo convertir en ese mentor, en esa guía para que este hombre pues cumpliera el propósito de Dios. No, él quiso destruirlo. Y es que de verdad, un líder que compite con los que debería levantar, ¿verdad? Con las personas con las que trabaja, con su equipo, está destinado a la ruina. O sea, un verdadero líder no compite con nadie porque él está seguro de lo que es y no se queda esas capacidades, sino que las comparte con su equipo. Lamentablemente, Saúl también en Primera de Samuel 28, del 5 al 20, abandonó la guía de Dios totalmente. Y yo creo que esta fue la gotita que colmó el vaso para Dios. Cuando Dios dejó de responderle porque ya le había dicho, yo te deseché, Saúl recurre a la adivinación que estaba prohibida en el pueblo de Dios y que él mismo había echado los adivinos del pueblo de Israel obedeciendo las directrices del Señor. Y demostró así que el alejamiento total del camino correcto. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Mira, una derrota segura, la desesperación. Y entonces vimos a aquel hombre que la misma divina cuando lo vio y vio que era Saúl, dijo, Dios mío, si Saúl echó a los adivinos, este hombre me va a matar. Y él dijo, no te preocupes. Y siguió invocando a los muertos, cosa que era prohibida para los israelitas. Ante los tiempos que enfrentamos, donde hay tanta sequedad, tanto vacío espiritual como lo experimentó Saúl, tenemos que mantenernos firmes porque vienen tentaciones para que nosotros sucumbamos a realizar actos que a Dios no le agrada, a consultar cosas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios, a confiar en personas que no aportarán nada a nuestra vida. Yo no sé a quién Dios le está hablando en estos momentos. A lo mejor es audiencia que me estás escuchando. Ten cuidado a quien escuchas. Tenemos un Señor, tenemos una palabra, tenemos una iglesia, un pastor o pastora que nos guía. Lo importante es que reconozcamos esa sequedad y ese vacío espiritual y decir, Señor, yo necesito dirección, Es importante ese autoanálisis, porque cuando nos justificamos, cuando caemos en esta soberbia, como cayó Saúl, mira, es que él tenía que fracasar, porque desde un principio comenzó a tomar, él empezó bien, pero rapidito comenzó a tomar decisiones desacertadas una detrás de la otra, y tras que las tomaba, entonces se justificaba, no reconocía su error, a diferencia de David, que cometió errores crasos, como el adulterio que cometió con Betsabé, y mandó el plan horrible que urdió para matar a Urías, el que era esposo de Betsabé. Una cosa horrible, pero vemos en el Salmo 51 cómo él se humilla delante de Dios, cómo él le pide perdón y vive. Y después que pide perdón, o sea que se arrepiente de verdad, cambia de camino, porque vemos entonces a un David íntegro, a un David teniendo mucho cuidado con su vida sexual y su vida personal. Eso es arrepentimiento, eso es un líder que reconoce
sus errores, que no piensa que lo sabe todo. No, no, porque eso es arrogancia. Mira, en palabras sencillas, el fracaso final de un líder es cuando deja de buscar a Dios. Eso no hay más nada que añadirle. Cuando deja de buscar a Dios, de buscar la dirección de Dios, de buscar el parecer de Dios, ese es el fracaso de un líder. A través de este libro maravilloso de Primera de Samuel, hemos recibido lecciones que nos han guiado, nos han hablado, nos han confrontado. Hemos recibido mucho aprendizaje y hemos aprendido también que no debemos dejarnos llevar por las cosas que no son de agrado del Señor. O sea, porque esto está escrito para nuestra enseñanza, para que no repitamos los mismos errores que cometió Saúl. Están escritos ahí como nuestra enseñanza. Por eso, el fracaso de Saúl, escucha esto, no fue perder el trono, sino haber puesto ese trono por encima de su obediencia a Dios, porque él se aferró al reinado, por cuando se enteró de que Dios había nombrado a otro, él se volvió loco, pero ese no era el propósito de Dios, que él se perpetuara en ese trono no era de él, era del Señor. Por eso, repito, el fracaso de Saúl no fue perder el trono, sino haber puesto ese trono por encima de Dios. Un líder fracasa cuando su ego habla más fuerte que su propósito. Mira lo que nos dice la hermana Litzia aquí. Un líder fracasa cuando su ego habla más fuerte que su propósito. Saúl no cayó por falta de poder, sino por falta de carácter, porque su carisma, su habilidad no estaba sustentada con la fibra moral de un buen carácter. Un líder se pierde cuando teme más al juicio humano que a la voz divina. Eso fue lo que le pasó a Saúl y lamentablemente su final fue muy, muy triste y muy lamentable. Oremos. Señor, yo te doy gracias en este momento por esta lección que tú has hablado a nuestras vidas. Es triste ver como un líder que comenzó tan bien, Señor, que tú lo escogiste y que es algo maravilloso, cómo lo llamaste, cómo lo ungiste, Señor, y verlo terminar de esta manera es muy triste. Pero así podemos terminar nosotros si no nos cuidamos, si caemos en los mismos errores que él cayó. Cuídanos, Señor. Yo bendigo a esta audiencia, a cada persona que se expone a esta lección. Oh, mi Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús yo te pido que abras el entendimiento, Espíritu Santo de Dios, a todo aquel que escuche esta lección y que podamos internalizar, Señor, sobre estos errores, aprender de ellos y no practicarlos, sino seguir tu voluntad. En el nombre de Jesús he orado. Amén. Un abrazo a la distancia.